la voz, somos la fuerza de una nación. Somos la patria, idea y razón, lucha palpable que nace en el corazón. Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento esté escuchando este programa. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de este nuevo podcast desde el barrio. Aquí estamos en Aguirre, que le da parte del nombre a este podcast, Aguirre 704, que es el zip code de aquí, de esta zona. Le damos de nuevo la bienvenida a este programa, auspiciado por la iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos. Y les dejo entonces acá con otro de los compañeros del programa, con Cedric, para que salude y presente a los compañeros que nos visitan hoy, con quienes vamos a estar hablando sobre medios alternativos y experiencias de comunicación alternativa en estos momentos de tanto ruido entre redes y noticias y programas de entretenimiento, etcétera. ¿Cómo logramos insertar nuevas conversaciones y cómo hacemos que las comunidades tengan sus propias voces? Pues un poco vamos a tener una conversación hoy. Cedric. Sí, eso es así. Saludos a todos los que nos escuchan, ¿verdad? A la hora que nos estén escuchando, el día que nos estén escuchando, como quiera, con un placer inmenso de llegar hacia ustedes y de traerles, como ya bien dijo Roberto, este tema que vamos a compartir hoy con ustedes, además de que recuerden que siempre estamos dispuestos para escuchar la problemática que aqueja a nuestras comunidades y a buscarle las soluciones desde nuestra propia comunidad, desde abajo, para todo el beneficio de todos. Así que hoy estamos con el tema bien chévere. Tenemos dos buenos invitados que van a ser del agrado de todos ustedes porque son gente de experiencia en estos medios y vienen a nutrir. Así que, bueno, yo quisiera que los compañeros se vayan presentando uno a uno para que sepan quiénes están con nosotros, porque yo los podría presentar, pero me gustaría que fueran ellos los que se presentaran. Por señor, y te toca a ti, Pedro. Ah, ¿viste? No, me toca por señor. Y Nelson se queja cuando le decimos por señor. No, vale. En mi caso ya rondando los 70. Bueno, pues mi nombre es Pedro Ángel Rivera Muñoz y yo llevo ya un tiempito por ahí tratando de averiguar distintas maneras de poder comunicarme y comunicarnos a través principalmente en mi caso del cine documental y algunas aventuras que he tenido en la radio comunitaria, tanto en Estados Unidos, en Nueva York en particular, donde viví unos cuantos años, como en Puerto Rico, donde también se me ha abierto la posibilidad de participar en alguno que otro programa de radio y de conversación. Y por el momento, pues, me mantengo activo también en el proceso de la documentación audiovisual, en particular el documental. Yo soy miembro de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico y ese es un cuerpo de hermanos y hermanas en el quehacer que nos da a nosotros un contexto de apoyo que nos sirve de mucho para seguir adelante. Y es un ejemplo del tipo de organización que se está empezando a dar en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, con las miras de desarrollar una manera alternativa de comunicarnos, ¿verdad? Dentro de todo este ruido publicitario, comercial que nos satura todos los días. En mi caso, mi nombre es Quique Cubero García. También llevo más o menos ya voy para 20 años trabajando en comunicaciones, principalmente en cine documental, pero también he incursionado en la radio. Empecé incursionando en la radio incluso antes que en cine documental. Cuando estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, tenía un grupo de amigos, uno en particular que después fue muy productor en Radio Universidad, se llama Ezequiel Rodríguez Andino. Y Ezequiel en ese momento había mucha libertad en Radio Universidad, así que embelecamos un par de programas. Ahí fue donde me inicié en lo que es la radio y descubrí el mundo fascinante de la radio. Ya luego después, trabajando en el Canal 6,
cuando me gradué de la universidad, por carambola, empecé a interesarme como tal en el audiovisual. Y ya una vez entré por ahí seguí, porque la experiencia fundamental que yo tuve con el respecto al audiovisual es cómo comunicar una experiencia. Yo tuve una experiencia de revelación, por decirlo así, cuando me topé una vez con un árbol que nunca lo había visto hasta que puse el ojo en la cámara, casualmente, que estaba dirigido a ese árbol, y un árbol que yo le pasaba todos los días y no lo veía. En ese momento fue la primera vez que lo vi y fue como una revelación, y en ese momento dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero compartir, yo quiero hacer que la gente tenga esta experiencia. Por entonces ahí surge el desafío, cómo uno comunica una experiencia, la de uno, que también es la de muchos, que no solamente es la de uno. Y desde entonces pues me he dedicado a eso. De hecho, me acuerdo ahora, trayendo un poco una digresión, una película que se llama Descent, creo que es sobre una novela de un personaje en Francia que está bien obsesionado con el asunto del olor. Perfume. Perfume, ¿cierto? Uh-huh. Y me llama la atención porque la película, yo creo, por lo menos me dio la impresión que logró, siendo una película que no tiene nada que ver con olores, manifestar algo, hacer que uno sintiera algo sobre ese sentimiento. O sea, que te estimulaba ese sí, sentido. Ellos como montaron la película, por lo menos, vuelvo y repito, desde mi perspectiva, lograron el asunto de hacer que uno sintiera un poco lo que el personaje, el enfoque que tenía el personaje en el asunto del olfato. Nada, comentario aparte. Me acordé por eso, por lo que... Pero interesante ese comentario, porque fíjate que en el cine, en donde el sonido es muy importante y lo visual también, por eso es un medio audiovisual, pues nosotros tenemos esos desafíos, cómo uno evoca el olor. O sea, es un desafío de siempre. Pero aún tratándose de la mirada, de lo visual, cuando uno lo piensa bien, de los sentidos, el visual posiblemente es el peor, el más engañoso de todos. O sea, esa idea de que ver para creer, nada más lejos de la verdad. Muchas veces las cosas que se ven son las que más tienden a confundir, y no necesariamente la visión es el más completo de los sentidos, ni el más confiable. Entonces hace del cine crea un desafío para el que lo hace, porque, como decía aquí, que ahorita él se paró, de momento tuvo la oportunidad de ver un árbol que le pasaba por el lado todos los días y lo ignoraba, hasta que lo miró por el lente. Y eso nos lleva a la idea de que en los medios de comunicación, bregar con lo familiar, es bien importante bregar con lo familiar, pero de una manera no familiar, porque ahí es que uno entonces puede provocar una reflexión, una conversación distinta sobre algo que uno pues se acostumbra todos los días a escuchar, a mirar, a pensar sobre eso, pero no es sino hasta que uno se topa con una película como la que tú mencionaste, que te puso a pensar en los olores de París, pero a través del cine, porque lo hizo de una manera no familiar para ti. Y eso te llevó a esa otra dimensión. Eso es el desafío para mí de siempre, cómo uno tiene que bregar con cosas bien importantes, pero que a fin de cuentas las cosas bien importantes son las cotidianas, son las de todos los días. Los grandes temas, a fin de cuentas, pues ¿cuáles son? Son temas de todos los días. El tema del amor, el tema de la comida, el tema de la vivienda. Entonces, cualquier tema que tú escojas, cuando de verdad son importantes, cuando tú los consideras en su dimensión cotidiana. Pero entonces, ¿cómo uno puede provocar esa reflexión, ¿verdad? Distinta sobre algo que uno experimenta todos los días y que lo toma por sentado? Y ese es como
el punto de arranque, que todos nosotros, los que nos confrontamos con un medio para comunicarnos, tenemos que abordar, ¿verdad? No hay forma de que uno pueda evitar eso. Y es a partir de eso que uno puede salir con cosas distintas también, ¿verdad? Pues, cuestionándose, porque a fin de cuentas lo que te obliga es a cuestionarte. Cuestionarte la manera en que tú piensas sobre el mundo, la manera en que tú sientes, tus prejuicios. Todo eso es lo que para mí hace del arte de la comunicación, pues es un arte. Porque de lo contrario, pues no es arte, qué sé yo, es otra cosa. Pues si pensamos en el puro comercio, ¿no? Pues hay arte en eso también, pero uno tiene que pensar en la finalidad. Y ese es el otro tema, el otro gran tema, ¿verdad? Porque nosotros nos comunicamos. ¿Para qué? A mí me estoy pensando en algo que Pedro dijo al principio, y es que la vista, lo que se ve a veces no es verdaderamente lo que, como tú dices, ver para creer. Y entonces pues, me pregunto yo, y es verdad, porque a veces tú ves las cosas de diferentes ángulos y tú ves otras cosas a lo que otro ha visto. Y yo creo que eso es lo interesante también cuando uno quiere plasmar o quiere llevar algún mensaje, de qué manera, pues es como decir de qué color es el cristal que se mira, Sí. ¿verdad? Partiendo de ahí. Y eso es una cosa que es lo que Quique chocó con ese árbol que no veía, porque lo estaba viendo con sus ojos, pero cuando lo vio con sus ojos, pero a través del lente, ahí vio, tal vez no sé qué fue lo que le llamó la atención, si fue la belleza, la textura, que el árbol vio diferente a los demás, no sé. Y entrando en eso, me gustaría que cómo tú llegas a la cuestión de irte por la línea de los temas que has escogido para trabajarlos en las filmaciones y en lo que has trabajado, ¿verdad? En estos proyectos que tienes, que bien dijiste, de traer la narrativa de esas historias que tal vez son historias contadas en los pueblos. Sí, es que, por lo menos en mi caso, yo creo que muchos otros compañeros y compañeras más, uno quiere contar historias, porque a fin de cuentas es cuentos, ¿no? Son cuentos. Hay un poeta portugués, Fernando Pessoa, yo recuerdo haber leído un verso de él que decía, somos cuentos contando cuentos. Eso a mí me impactó mucho, porque es verdad que uno se acostumbra a la idea de que un cuento no es algo que uno hace como para evadir la verdad, ¿no? Ah, que él me vino con cuentos. Sin embargo, nosotros realmente pues dependemos de los cuentos para todo. Para todo hay un cuento, es una narración sobre algo que ocurrió, que implica pues unas motivaciones, ¿verdad? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Quiénes estuvieron involucrados en eso que ocurrió? ¿No? Las famosas preguntas que se hacen en el periodismo, ¿quién, dónde, cómo? Que son preguntas que hay que contestar, pero a fin de cuentas uno tiene que, si uno se considera pues documentalista, por ponerle una etiqueta a uno de esos quehaceres, ¿verdad? Uno supuestamente escoge lo que uno va a contar. En mi caso, en la medida en que uno puede escoger, porque eso también es, ¿verdad? Cuánto uno escoge lo que uno hace, pues siempre hay espacio para uno pensar que hay cosas que uno no las escoge, sino que le llegan a uno por otras razones. Pero que en ese caso yo tiendo a escoger cuentos que tienen que ver con mi cuento. En la medida en que ese cuento tenga que ver con mi cuento, o que yo entienda que ese cuento me va a ayudar a mí, a yo entender mi cuento, pues eso es un criterio para mí. Esa historia, de alguna manera, yo me tengo que ver dentro de ella para yo poderla apreciar más. Y a su vez, pues, me doy cuenta en ese proceso de que uno tiene que, sobre todo, desarrollar la capacidad de escuchar. Que a la hora de uno contar algo, posiblemente la destreza más importante sea esa, escuchar. Sobre todo, para uno entonces poder contar. Yo siempre digo que cuando yo cuento algo es porque yo lo cuento según yo lo escuché. Yo no pretendo decir que
si yo documento una historia de una persona, una situación, pues que yo estoy contando su historia. Yo realmente estoy contando la historia que me contaron a mí, según yo la escuché. Siempre hay si uno va a ser honesto, pues uno tiene que reconocer que siempre hay, no pretender que uno está hablando por el otro. Eso es, ¿sabes? Y yo recuerdo que se puso de moda hace unos años atrás esa idea de que hay que darle voz a los que no tienen voz. Ustedes más seguro escucharon eso, ¿verdad? Sí. No hay que dar, yo hago esto porque yo tengo que darle voz a los que no tienen voz. Yo, bueno, realmente la gente tiene voz. Pues, que tú no la escuches es otra cosa. O sea, entonces, yo parto de esa premisa. Hay unas voces, hay unas historias, y uno tiene que escucharlas bien para entonces uno contar una narrativa, un cuento, y si uno tiene suerte, incorporar lo que uno escuchó de una manera tal que te enriquece el relato. Va más allá de ti. No es como decimos por ahí, no es tripeando un ego trip tuyo, que tú estés pues en lo mío, sino que cuando tú cuentas lo tuyo, tú estás contando lo de nosotros, ¿no? Pero sin la pretensión de que de verdad estás tú representando la historia de un pueblo, ese tipo de cosas. Eso yo me parece demasiado muy pretencioso. Entonces yo en ese sentido pues me trato con ese criterio de dejarme llevar. Y hay que ser bien fidedigno a la hora de hacer esa narración de lo que te contó otro. Sí, pero imagino que sí. Fácil no es, pero yo pienso que si uno, ¿verdad? Si parte uno de ahí, pues... ¿Sabes por qué yo le pregunto esto, Pedro? Y aquí, que es porque en dinámica, a veces uno hace unos ejercicios que yo vengo y le digo en el oído a tal cosa, y al final, cuando tú recoges qué fue lo que te dijo, es bien diametralmente opuesto a lo que se te dijo al principio. O sea, que el que cuenta y el que narra tiene que tener una retentiva y contarlo como fidedigno, no añadirle cosas a eso. ¿Verdad? Y saber que uno distorsiona. O sea, reconocerlo. De que en los cuentos, ¿sabes? En ese sentido, ¿verdad? De que tú no vas a contar exactamente lo que pasó y lo que tú escuchaste, porque es casi imposible. Además, pues, es casi imposible. Yo diría que es imposible. Y además no necesariamente es deseable. No es lo mejor, necesariamente. Pero que, o sea, que uno escucha mucho estas son sonetes que dicen que la verdad es, hay que ser objetivo en los medios de comunicación, en las noticias, hay que ser objetivo y la verdad es una sola. Y yo realmente a mis 70 años me he dado cuenta que la verdad, lejos de ser una sola, es muchas verdades. No es una sola. Entonces, eso de ser objetivo en el sentido de uno poder captar sumando muchas verdades para que dé a una, eso me parece que no es... O sea, a la hora de la hora uno tiene que tomar partido. No estoy hablando de partido político necesariamente, pero tomar partido de reconocer que la vida te exige posicionarte. Entonces, tú pretender que a nombre de que tú vas a ser objetivo no vas a tener ninguna posición porque pretendes representarlas a todas. Me parece que es una trampa. Y no... una trampa peligrosa, de hecho, pero es una trampa y no ayuda a nadie, a fin de cuentas. Yo pienso que las historias más poderosas son donde las personas, el relato, destaque la toma de posición en esa situación, la que sea. ¿Verdad? Pero dejar las cosas así como que este consenso en donde todo el mundo, este happy ending, no me parece que eso brega bien. ¿Puedes decir algo? Sí. No, lo que quería añadir es que todo el mundo comunica, porque la comunicación es una experiencia humana. Así de que eso de darle voz a los que no tienen, pues es una falacia porque todo el mundo siempre expresa algo, dice algo. Pero ahí entonces entra en los medios para comunicar. Que ahí es donde entra ya otro elemento de la comunicación que se da en la comunicación a nivel
de cualquier persona cotidiano, que entra el poder y los juegos de poder. Y cuando estamos hablando de medios, pues estamos hablando de quienes controlan los medios a través de los cuales se comunica algo. Muchas de las personas que han esbozado ese discurso de darle voz a los que no tienen voz, por lo general son personas que vienen de clases acomodadas. El cine es una profesión principalmente de gente de clase acomodada, que una vez tienen acceso a los medios, entonces, por su mala conciencia o su sentido de culpabilidad, aguijoneado también por un sentido de responsabilidad, que no se puede negar eso, pero asumen esta posición de poder porque tienen un control de un medio y de repente vienen con esta idea de darle voz a los que no tienen, darle voz a los que no tienen voz, y en el proceso reproducen dinámicas de poder o relaciones de poder bien jodidas, porque tratan a las demás personas por encima y sus voces no se escuchan. Y es bien, ¿verdad? Porque, o sea, si tú no me has escuchado hablar, ¿cómo tú vas a decir que me vas a dar voz a mí si tú no sabes ni lo que yo estoy pensando? Sí, que tiene que ver con lo que hablábamos los otros días en términos de la representación política, ¿no? Exactamente. ¿Cómo tú puedes representarme a mí si tú no has vivido nada de lo que yo he vivido? A cuenta de que tú te sientes que puede ser una voz y puedes ejercer y tomar decisiones a nombre de cosas que tú no has experimentado, porque tú no realmente... La cuna tuya era de oro, la mía era con un sprincito que me espetaba a veces. ¿Cómo tú vas a decir que vas a hablar que por se mí? dobla así en el medio, acaba uno ya tú sabes, durmiendo a distancias distintas, ¿no? Por eso que tener si uno viene de abajo, ¿verdad? Tener el irrespeto o la falta de respeto de apoderarnos de los medios de comunicación para poder decir lo que tenemos que decir desde nuestras entrañas, cómo lo sentimos, cómo lo hemos vivido, y que no vengan otros ni otras a decir cómo es que lo decimos, cómo lo pensamos, cómo lo vivimos. Es bien importante y es el camino a hacer, porque es algo que todavía pasa principalmente en los medios de comunicación establecidos, los principales, los corporativos. La manera en que piensan en las personas ya no solamente es que le vamos a dar voz a los que no tienen, es la otra persona que está escuchando o que estamos viendo ni siquiera es persona, es un consumidor. Y a esa persona lo vamos a excitar para que vaya a comprar X o Y cosas. Pero no lo ven en otro rol más allá. Aún aquellos medios de comunicación que dicen ser interactivos, son interactivos en tanto lo que hacen es estimular a esa persona a que consuma algo. Su interacción es para que sea un comprador, pero no es para que tenga una participación real en expresar su vivencia. Mira, de hecho, a mí se me queda algo dando vuelta en la cabeza, en el sentido de que ahorita se habló de que las imágenes pues también tienen su truco, ¿no? No necesariamente dicen la verdad, sino que se enfocan en una cosa, ¿no? Vuelvo y utilizo una película. Yo me acuerdo de esta película española que se llama Mar Adentro, que hay una escena bien particular que me llamó la atención porque el director decide poner la cámara alejada del personaje. Pone la cámara al final de un pasillo cuando el personaje está dentro del cuarto. Uh-huh. Y el director decide, ¿verdad? A propósito, mirar el pasillo y no enfocarse en el personaje como una manera de decir una cosa que no tiene que ver con lo que se supone que está pasando, que es el personaje principal. Y ahí hay algo de referencia a ese planteamiento, ¿no? Aquí cada cual decide desde dónde habla, desde dónde comunica y desde dónde mira, a partir de su propia experiencia e intereses.
Y creo que es importante porque lo que está diciendo aquí que es, oye, no creamos que lo que dicen los medios de comunicación y lo que dice esta gente, cómo enfoca, desde dónde mira, es la verdad. Porque esa gente no ha vivido lo que uno ha vivido, claro, y tiene un interés de enfocarse en unas cosas en particular, pero a la misma vez estas cosas que estamos tratando de hacer es romper un poco con ese cerco de que lo que dice, qué sé yo, el Nuevo Día, el Vocero, cualquiera de los medios o cualquiera de los canales, es la verdad, sino que también hay verdades del lado de acá, que nosotros vamos a apoderarnos de medios para comunicar y decir nuestras verdades desde donde estamos parados. Que es parte de la experiencia y de lo que es el modelo de educación popular, ¿verdad? De educación desde el pueblo, que es, oye, yo sé también, yo tengo conocimiento, yo tengo verdades propias y esto es un medio para comunicar esas verdades. Desde esa perspectiva, ¿qué métodos y qué enfoques ustedes le dan al trabajo en ese sentido de la verdad que quieren comunicar con los trabajos que hacen? Bueno, y en esto, Quique y yo tenemos muchas afinidades porque trabajamos juntos en proyectos. Estamos ahora trabajando en un proyecto en particular que nos lleva a otra vez hacernos esas mismas preguntas, porque cada vez que uno, ¿verdad?, se mete en el terreno de la práctica, pues uno tiene que volver a hacerse preguntas que quizás no se había hecho bien o no se las había contestado bien con anterioridad. Y este asunto de cómo uno, por ejemplo, en el caso del documental, en donde es una manera de contar, pero es una manera de contar en donde uno tiene que contar con otra persona que no necesariamente está distinto al cine, el llamado cine de ficción, pues no está actuando con un rol ficticio, sino que es su vida la que está puesta en escena. Pero está actuando también, son actores. En el documental también hay actores, porque la persona cuando se confronta con el aparato audiovisual, pues reaccionan de determinada manera y tienen, y en el caso nuestro de la sociedad puertorriqueña en que vivimos nosotros aquí, nuestra sociedad es bien sofisticada en cuanto al asunto de los medios. Yo recuerdo una vez estábamos filmando en la calle no sé dónde y alguien pasó y dijo, les interrumpo la toma, ¿sabes?, de la calle, ¿sabes? Y así nos los dijo. No, está bien, pero o sea, esa persona ya tiene un sentido de que primero el cine se hace en tomas y que hay una grabación envuelta, hay unos protocolos y ellos están conscientes de todo eso ya. Este es el público consumidor de imágenes, ¿verdad?, y de sonidos que conforma los públicos en la sociedad puertorriqueña. Son gente que tienen un sentido sofisticado también de los medios, cómo funciona y todo eso, especialmente hoy día, ¿no?, con las tecnologías actuales en donde el control ya del medio de reproducción de imagen y de sonido pues está más al alcance de la gente. Es como señalaba aquí que ahorita que es parte del ambiente, ¿no?, de transformarnos a nosotros, transformarnos en consumidores, que no solamente consumimos arroz, habichuela y otros productos, sino consumimos imágenes y muchas. Y ahora mismo, pues, en medio de esta pandemia, obviamente, eso es más claro todavía, ¿no?, de que nos vemos confrontados con eso, de manera que ese asunto de cómo nos distinguimos nosotros del espectáculo, cómo uno produce, digamos, un documental que la gente pueda relacionarse a eso de una manera no espectacular, que no se sientan consumidores de esa imagen, espectadores de frente a un show, sino que se sientan colaboradores produciendo una narrativa con las personas que en ese momento, pues digamos nosotros, somos los cineastas. Es como la relación entre el cineasta y el que formalmente no es cineasta, pero lo que pasa es que en el documental no hay cine si no hay actores sociales.
La cámara es una herramienta, pero o sea, es todavía mucho más evidente la importancia que tiene el que está frente a la cámara que con relación al que está detrás de la cámara. Y eso pues hace que el desafío sea mayor, porque tú tienes que entonces, para verdad, ser consistente con que lo que tú vas a comunicar, como hablábamos ahorita, pues no solamente tu verdad, sino una verdad que incorpora tu vivencia y la de la otra persona, sin la pretensión de que tú estás representándolos a ellos o al mundo, sino es una vivencia en particular que va a resonar con otras personas que van a interaccionar con ese mensaje, ¿no? Y eso obliga a que nosotros, pues, en nuestro caso, pues, utilicemos mucho como una, por llamarle así, técnica. Antes de que tú prendas la grabadora o la cámara, eso es como quien dice, a veces lo último que tú prendes, tú primero prendes las conversaciones. Si tú nunca has ido a un lugar, tú tienes que ir allí y compenetrarte con esa situación y legitimar tu presencia, ¿no? Porque lo primero que la gente te va a preguntar, aunque no te lo digan abiertamente, es ¿qué haces tú aquí? O sea, ¿qué es lo que tú buscas? No te lo van a decir directamente, necesariamente. Bueno, puede que te lo digan en alguna instancia, pero uno tiene que estar consciente de que la persona al otro lado te está haciendo esa pregunta. Entonces tú tienes que ya ir preparado para plantear, ¿no? Hacer una propuesta. Y la propuesta entonces la va a desarrollar a través de esa conversación y eventualmente llegas a unos acuerdos. En ese sentido es un proceso político, porque tú estás tomando unas decisiones que envuelven cuestiones de poder, porque es el poder sobre tu imagen. O sea, ¿quién va a construir esa imagen? ¿Cómo la vas a construir? A fin de cuentas, ¿quién la va a ver? ¿Cómo se va a consumir? ¿Quién se va a beneficiar de eso? Todas esas cosas entran en juego, aunque no se digan, pero están ahí. Yo quiero hacer como una interrupción. Aquí ¿Seguro? está Eri Colón desde Aguirre. Dale, Eri. Yeah. Con esto estamos diciendo que no solamente hay una verdad, hay varias formas de decir la verdad y cuáles son esas verdades, desde qué punto se enfocan y que no hay solamente un cine. Eso es lo que estamos diciendo un poco, que hay distintas formas de hacer cine. Sí, estamos diciendo eso también. Entonces, si ponemos en perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre, no sé, dando una mirada al cine extranjero, a lo que estamos haciendo acá, me incluyo un poco, ¿no? Por lo que hacemos en la casa comunitaria, a lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es la diferencia más palpable entre esos dos tipos de cine? Tú me preguntas dónde yo... ¿Cómo tú lo visualizas, no? Porque está el cine como tal Sí. de Hollywood, que es una cuestión, un cine Sí. distinto a lo que se hace acá y a lo que tú traes realmente. Sí. Yo la defino en términos de que una es espectáculo y la otra no. O sea, y cuando digo que es espectáculo, no lo estoy diciendo tampoco para, ¿verdad? Decir que es una cosa mala, pero es para reconocer que en el espectáculo se asume que se presupone que tú, cuando estás participando de ese evento, de ver una película en un cine de Hollywood, pues tú estás, tu relación con esas imágenes, con ese mundo, es una de espectador y una de casi desde tu realidad con una fantasía. Mientras que en el caso del tipo de cine que nosotros tratamos de hacer, pues no es que no haya un elemento, no es que la fantasía no tenga espacio dentro de eso, porque lo tiene. La fantasía no es una cosa mala necesariamente, pero la diferencia sería que en el involucramiento que uno espera desde la producción misma, cómo la gente se involucra en la producción de esa imagen hasta el consumo de la imagen misma. No es lo mismo el contexto en donde se ve un documental y se comenta y se comparte con un público en una comunidad, y las conversaciones que se dan al ritual que se da cuando tú vas a ver una película comercial regular al cine. Son dos realidades diferentes, sin tener que entrar en si una es mejor que la otra, pero hay que reconocer que son distintas y que eso nos da a nosotros pues una
bueno, pone en otra dimensión. Y también yo creo que algo que hay que recalcarlo y quizás reconocerlo es que ese cine extranjero es un cine invasivo al fin del día. Y yo, o sea, mi perspectiva sobre esto es que, por ejemplo, voy a mirar a nuestra comunidad y invaden nuestra comunidad y para colmo los que van a ser protagonistas de lo que va a hacer en ese filme es gente que no es del barrio. Y eso es una distinción bien grande entre lo que se quiere, los documentales que tú has trabajado, que los protagonistas son gente del barrio, la gesta que se tiene desde sí es desde el propio barrio, que hay mucha distinción entre uno y el otro, sin quitar méritos igual a la producción que se tiene en cada cual. Pero te iba a decir algo, Cedric. No, estaba pensando en que, ¿verdad? Si yo quiero hacer un documental para plasmarlo en la historia referente a algo que en algún momento dado mi abuela o alguien, ¿verdad?, de la comunidad que uno sentía admiración y siempre lo veía como una persona de estos sabiondos que te cuentaban historias que pasaron y uno quisiera llevarla. ¿Cómo uno empezaría eso? Sacándolo de lo del Hollywood, que es más glamour y más cosas de acción mayormente, a una cosa que es más narrativa, más seria. Bueno, un documental como cualquier película, el documental es película, lo que pasa es que es sobre su materia prima en la realidad. Pero como cualquier película es el drama. Uno lo primero que tiene que ver y buscar es el drama. Y todo ser humano tiene drama. Tiene drama no solamente las personas que murieron, sino las vivas que tuvieron en sus vidas conflictos no resueltos. Entonces, esa es una primera pregunta que uno debe hacerse, ¿verdad? ¿Cuál es el conflicto no resuelto de esa persona? ¿Cuál fue su drama durante su vida? Lo que llaman, ¿verdad? Eso se ha caracterizado y se le ha dado, ¿verdad?, como el recorrido del héroe o de la heroína, que viene siendo toda una meta que se propone uno en la vida, llegar a algún punto, y los obstáculos que se encuentran en ese camino, pues eso le da drama, porque entonces qué cosas tiene que hacer el héroe o la heroína de la película o de la historia o de la vida para llegar a esa meta. O sea, que hay que identificar los personajes y el que está en contra del otro. Y sus conflictos, sí, el conflicto de vida, el conflicto de vida en ese caso, que es porque a fin de cuentas, si la vida uno la piensa como conflicto, ¿verdad? Y en el drama, el conflicto es el corazón del drama. Si no hay conflicto, pues ahí es que tú te das cuenta que las películas se caen, porque tú dices, bueno, ¿qué pasó con esta vez? Que no había conflicto, todo era tan, tú sabes, todo se resolvía. O los conflictos que se pretenden construir, pues no son esto. O sea, se construyen sobre bases bien poco creíbles. No, la gente dice, sí, pero eso realmente no es un problema, ¿sabes? También la naturaleza del conflicto es importante. Lo que es problema y conflicto para una persona, pues no necesariamente es para otras, ¿no? Entonces había que entrar en eso. Por ejemplo, el conflicto, si puedes hablar de eso, pero el conflicto de Desalambrando. Ajá. ¿Cuál era el conflicto de Desalambrando? Desalambrando es una película, para quienes nos escuchan, es una película sobre el movimiento de rescate de tierra de nuestras comunidades que se dio en los 70. Ese era bien... Ese nos plantea a nosotros unos desafíos tremendos, porque ahí el personaje no era un personaje o dos, eran miles. No. Entonces, ¿cómo tú puedes representar, ¿verdad?, el drama, el conflicto de miles de personas a través de 2 o 3 testimonios, en donde tú estás destacando y no estás ignorando la persona específica, porque no la puedes ignorar, tiene que ser bien específico, esa persona, y la situación bien específica, pero a la misma vez buscar las maneras en que ese conflicto de esa persona y en esas condiciones tenga resonancia para que el propósito del relato, que es contar la historia de estas miles de personas y no decir, bueno, no fueron 2 o 3, fueron miles. Como tú poderlo plasmar ¿verdad?, con fuerza. El conflicto aquí es el conflicto de la gente que no tienen casa, no tienen vivienda, no tienen hogar.
y no tienen tierra, pero sobre todo no tienen vivienda. Entonces, si la vivienda es una de las necesidades fundamentales en una sociedad y tú no puedes satisfacer esa necesidad, pues ¿cómo lo vas a hacer? Volvemos al ejemplo de aquí, que los héroes y las heroínas aquí nosotros tenemos que ver pues, cuáles fueron los obstáculos que ellos confrontaron para resolver ese problema de la vivienda. Y eso pues, nos obliga a identificar la naturaleza de esos conflictos, cómo ellos los resuelven y sobre todo, pues, cómo eso resuena también con una persona que no tenga ese problema. Porque, ¿sabes? Está el famoso, eso no es problema mío. ¿Sabes? Pues, tú tienes que entonces ver cómo ese problema que tú te crees que no es tuyo, en última instancia, pues fíjate, es problema tuyo también, aunque no lo parezca. Y eso es algo bien. En el caso de, tú tienes una abuela que tú piensas que ella tiene una historia de vida llena de lecciones, porque tú las miras porque tú piensas que ella es una persona sabia, y es sabia porque ella ha podido manejar sus conflictos en su vida de muchas maneras, y de maneras que a ti te impresionan porque te parecen creativas, aleccionadoras, ¿no? Y eso a fin de cuentas yo creo que en el documental es un tema que se repite mucho, ¿no? Ese tipo de cosas. La manera en que uno lo aborde, pues hay muchas maneras también de abordar eso. Eso es importante. Porque hay veces que tú dejas que la persona hable y hable y hable y tú sencillamente la escuchas, seleccionas de ese relato lo que la persona dice y tratas de recomponer el relato, ser fiel al relato de la persona, pero volvemos a lo mismo, pero realmente es la historia que tú escuchaste. Entonces tú te vas a tener que asumir la responsabilidad de que es lo que yo escuché de la persona, pero destacar, ¿no? A la misma vez que lo que tú escuchaste de esa persona es pertinente a esa persona, es personal, pero resuena y vale la pena que lo escuchen mucha otra gente, porque no solamente el nieto, sino es que es muchos nietos, muchas otras personas que se pueden beneficiar de esa historia de vida, y que es una historia de vida que a pesar de que tiene nombre y apellido, se repite. Tiene también esa gracia, ¿no? Eso es lo que la hace quizá pues pertinente para no decir, pues estas son historias de nuestra comunidad, son historias de nuestra nación. Y lo que resuena también es que son emociones humanas, que se despliegan ahí, ¿sabes? Exacto. En esos rescates hubo miedo, hubo amor, hubo valentía, y eso son cosas que cualquier ser humano indistintamente vive o experimenta. Yo tengo como una pregunta técnica, porque mencionas que los protagonistas eran muchas personas, y cómo tú haces la selección de contar esa historia que es de miles de personas con muy pocas entrevistas. O sea, no sé cuántas fueron, pero dijiste que eran 3, 4. Bueno, nosotros tuvimos en última instancia como 5 o 6 casos de experiencias concretas, y nosotros, digo nosotros porque fuimos varias personas que colaboramos en esto. Sabíamos que pues había que buscar algún criterio de que por lo menos sugiriera que eran muchas personas. Nosotros en un momento dado de la película, pues literalmente usamos un mapa. Pero lo usamos en un momento particular de la película, no fue, ¿sabes? Fue de manera que, y recuerdo que muchas veces, estando presente y viendo reacciones del público ante ese mapa, una de las reacciones interesantes era esa, que la gente de momento se daban cuenta de que diablo, que muchos son, que muchas eran. Ese detallito de poder poner un mapa y poner los nombres, y nosotros lo que usamos en ese mapa fue los nombres de las comunidades. Porque ahí es que estaba también la salsa del sofrito, ¿no? Que las comunidades eran auténticas, eran genuinas, porque primero la gente misma le puso el nombre. No fuera IBEC o la Corporación de Vivienda que le pusieron el nombre, fueron nombres que ellos le pusieron. Es como hoy, por ejemplo, estuvimos en la comunidad cimarrona y dijimos rápidamente, vimos el nombre y dijimos, esa comunidad
tuvo que haber sido un rescate, porque es que tiene un nombre tan particular. Tiene mucha carga. Y así, ¿no? La toponimia nuestra, de por sí, ¿sabes? La riqueza de nuestra toponimia, de los nombres, ¿no? De las cosas y los barrios, es bien rica. Y una de las cosas que, si tú buscas un viejo mapa de Puerto Rico, de esos mapas que tienen los nombres de los ríos, los nombres de los pueblos, los nombres de los barrios, los hay. Ya casi no hay, pero tú ves que el mapa está súper saturado de nombres. Y son todo tipo de nombres. Y algunos se repiten, pero hay, ¿sabes? Son nombres bien peculiares, ¿no? Y los nombres de los barrios mismos te demuestran que la riqueza que hay que todavía de esa tradición, aun cuando nos hayan destruido tantas comunidades y todos los procesos que hemos pasado, todavía eso queda, esa memoria está ahí, en vivo. Yo recuerdo también otro criterio que utilizaste, Pedro, que fue la geografía en términos de, si vamos a hablar de algo colectivo, masivo, que prácticamente se ejerció en todo nuestro archipiélago, pues íbamos, además que tenía que hacerlo en 1 hora. Sí. Era el desafío. Entonces, no tenía 1 hora y media ni 3 horas para hacerlo. Sí, entonces, se concentró en una comunidad en el norte, una comunidad en el sur, una en el este, una en el oeste, y una persona que pudiera, que sirviera como un ente que participó, pero que también tuviera un elemento de reflexión sobre el proceso a nivel macro. Que ese fue el rol de... ¿Cómo se llama él? El de Vieques, Manolín. No. Ah, tú dices el de Ponce. No, el que participó en la marcha. Ah, el maratón, Aureo. Aureo tuvo ese rol como narrador. O sea que también cuando tú estás pensando en una historia colectiva, tú tienes que pensar en roles narrativos, ¿verdad? Esta persona me va a hablar de esto porque su función dentro de la película o de la historia es esta. Esta me va a hablar de esto porque su función en la película es esta. Por ejemplo, quienes contaron la historia de rescate del oeste, pues su función era narrar de un rescate que se dio pero que no pudo prevalecer como los otros. Porque ahí los intereses que actuaron en contra, pues arrasaron. Y esa fue la persona que más, en cierta medida, históricamente hablando, como que más amplitud de referencia le dio a la película, porque él habló de años antes, mucho antes, de cómo la gente que tomaron esas tierras era porque no tenían tierras porque la habían perdido. Entonces, era gente que había sido expropiado muchos años antes. Entonces, como él vivió eso, él pudo... Recuerdo que Quique fue la persona que fue con él a la central ese día. La central de Eureka. La central de Eureka. Y él dijo, sí, en esos barracones, ahí yo me crié. O sea, él trajo ahí su yo experiencia. nací, digo él. Ahí nació con comadrona. Nació con comadrona. Entonces, ¿sabe? Que no es una... La historia ahí es una cosa viva. No es esto, ¿cómo te digo? No es una cosa de información, es vivencia. Es vivencia. Entonces, en ese caso, pues, eso le dio a la película mucha fuerza. El caso de Aureo también. Y debo mencionar que habíamos hablado antes de la cuestión de la preparación, ¿verdad? Nosotros antes de filmar nada, teníamos conversaciones de horas con estas personas. Con Aureo, por ejemplo, que fue el organizador principal del llamado piquete maratón. Ese fue un piquete que se organizó frente a la fortaleza, en donde participaron rescatadores de tierra de distintas partes de la isla. Y estuvieron 68 días. 68 días ahí, en ese piquete más largo en para la historia nuestra. Para que el gobernador les hiciera caso. Y estuvieron ahí en la calle 68 días, que es una cosa... O sea, cuando yo escuché esa historia, yo dije, wow, esto de por sí es una película. De verdad que es un maratón.
sea, esa historia de él, bueno, yo cuando lo conocí estuve hablando con él 5 horas en su casa, sin parar. Hablando yo con él, no, escuchándolo a él. Él habló y habló y habló. Y así, las demás personas también, con todas las personas que participaron, y nosotros los escuchamos por muchas horas. Fuimos a las comunidades. La preparación tomó tiempo. O sea, dentro de los recursos que teníamos nosotros, le dedicamos mucho tiempo a la preparación. De hecho, la preparación fue más que la grabación. Las grabaciones no fueron tan largas. Ya cuando nosotros fuimos a grabar, ya habíamos hecho tanta preparación que el desafío era cómo vamos a... O sea, tanto que hay que decir. Sí, pero, que en el documental yo siempre digo que lo que tú documentas es una relación. Uh-huh. Eso es lo que se ve en última instancia en la pantalla, es una relación. Y la veracidad de lo que tú ves en pantalla se da en función de la relación que tú estableces con los filmados. Y por eso es que no se trata de que sea verdad o no, sino que sea con verdad. Claro. De hecho, me acuerdo del documental, y particularmente cuando se está hablando del piquete de 68 días, hay un momento bien particular y también pasa en el documental de Manos a la Obra, que me lleva a esto que voy a plantear y preguntarle. Porque en ese documental hay un cuento de que el gobernador de aquel momento, Hernández Colón, pasa por allí después de semanas de ese piquete allí y le dice a uno de ellos: mira, muchachos, yo no los había visto. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? No los había visto, cuando evidentemente estaban frente a Fortaleza y llevaban semanas allí, ¿no? Y lo mismo pasa con el de Manos a la Obra, con algunas entrevistas que se le hacen a Moscoso. Y a lo que voy es, además de representar una mirada particular de unos sectores y de unas experiencias específicas que no se narran usualmente, hay una búsqueda de sacarle y arrancarle verdades al otro lado del conflicto, que usualmente no se dirían en otros medios. O sea, que la comunicación alternativa también busca quitarle una sábana de encima a las verdades del otro lado, que usualmente por sus propios medios no dirían esa verdad. Porque Hernández Colón nunca públicamente hubiese dicho que pasó por allí y desfachatadamente le dijo a esa gente que estaba en la calle que no los había visto como si no existieran. Sí, eso es lo que dice Pedro, de tomar postura, tomar partido. Si tú eres un cineasta que está comprometido con las historias de donde tú vienes, en este caso Pedro viene de clase trabajadora, yo también vengo de clase trabajadora. Si uno quiere contar las historias, nuestras historias, con nuestras historias pasan dos cosas: la historia de nuestra gente, de nuestro pueblo, o no han sido contadas o han sido explotadas, o han sido contadas de otra forma por miradas de poder, ¿verdad? Que les traen nos victimizan o nos miran como seres inferiores. Entonces, si uno es un cineasta que viene de ahí, pues uno tiene que contar otra cosa. Como dice Pedro, lo familiar, verlo de una manera no familiar. El documental tiene esa virtud que hace esas dos cosas: o cuenta algo que no ha sido contado antes o no se ha visto antes, o algo que ya está establecido, una verdad que está establecida, la cuestiona. Mira, antier, hace 2 o 3 días estuve hablando con Nelson Santos Torres, para los que no lo conocen. Y era que Nelson es una persona que nosotros estamos colaborando con él para que también él integre su relato de vida a los relatos de vida que nosotros estamos considerando para contar este cuento más grande, ¿verdad? Y dije: Nelson, cuando yo estaba en quinto grado tendría como, cuarto o quinto grado tenía como 10, 11 años,
en la escuelita donde yo estaba, nos pusieron a escenificar Little Sambo. Y yo recuerdo que yo fui uno de los tigres. Y pasaron los años y me puse curioso y me puse a averiguar, bueno, ¿dónde salió esa historia? Little Sambo fue una historia de 1899. Y yo dije, caramba. Y me puse a mirar las ilustraciones de Little Sambo. Y el negrito que protagoniza ese relato, y digo el negrito porque es un negrito en el sentido de que es un niño, pero no está contado como si fuera un niño. El negrito es nosotros, seas niño o no. En el 1899 las caricaturas que hay, que se publican en la prensa de aquella época sobre Puerto Rico y el Caribe y otros lugares del sur, son como los negritos de Little Sambo, son exactamente el mismo tipo de imagen. Eran muchos Little Sambo. Entonces, yo le dije, Nelson, ¿tú te acuerdas cuando tú tenías esa edad? Y él me dice, sí, yo fui a la escuela en Aguirre. Y él me cuenta que cuando él fue a la escuela en Aguirre, es como que él cruzó de un lado de la frontera a otro mundo. Y él me cuenta, no voy a contar los detalles ahora, pero él me cuenta... Eso para que lo inviten al programa y le hagan la pregunta y que haga el cuento él. Sí, porque es que es demasiado... pero él habla de cómo esto, ese mundo, un apartheid, como dirían, era un mundo que es aquí mismo donde estamos, de hecho, en este mismo lugar de donde estamos transmitiendo ahora, pues en esa... que era el Company Town, ¿no? Y en ese Company Town eran varios mundos coexistiendo. Pero sin embargo, las historias oficiales que uno escucha de Aguirre, yo he leído unas cuantas, nunca me contaron eso, que me contó Nelson, nunca. Y yo sabía que existía ese mundo del apartheid, pero cuando él me lo contó, como él me lo contó y lo que me dijo, ahí fue otra cosa. Ahí eso realmente enriqueció el relato de una manera bien contundente, ¿no? Y eso pues son cosas que sí, eso son, enfatizan eso, la importancia de uno escuchar lo que uno se cree que, ¿verdad? Que uno nunca debe partirle la premisa de que, bueno, eso ya se sabe, así es que háblame de esto. No. Y son las historias que queremos contar. Son las que queremos. De hecho, una de las cosas por las que él quería que yo los trajera, ¿verdad? Para acá, es porque Nelson tiene una inquietud con unas personas que ya están bastante mayores y tienen lo que hablamos ahorita fuera de los micrófonos, de contar la otra historia de Aguirre que no se contó. Exactamente. Y entonces, pues, eso es lo que queremos ir, y por eso estoy haciendo esta serie de preguntas para más o menos tener ya la base para cuando vayamos a donde ellos para que nos hagan la narrativa, para saber cómo lo vamos a hacer, si nos sentamos a escucharla primero, que nos lo diga, y después entonces, de qué manera se nos hace que sea más directa y más exacta a lo que se quiere contar de una cosa que nunca se ha hablado, que tal vez para muchos en Salinas y los que nos escuchan fuera, que ya llevan tiempo fuera, tampoco lo han escuchado, porque no han tenido esa vivencia. Y esas son cosas que no se pueden dejar perder, porque son cosas que si se pierden, se perdió un eslabón en la historia. Además que fíjate que la vivencia de quinto grado en sociedades como la nuestra es una vivencia, pues, entre comillas, universal, ¿no? Más o menos, sociedades como la nuestra, pues, mal que bien, la gran mayoría de las personas pasa por quinto grado, pero no es el mismo cuento. Sí, sí. Entonces, eso en ese sentido, pues, y en cuanto a pues técnicas y eso, pues, ahí ¿verdad? Ahí es que las comunicaciones, las técnicas contemporáneas de las tecnologías de hoy nos permiten unas libertades, pero también nos amarran. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Mira, los mismos formatos de tiempo. La gente presupone que el cine se hace en 1 hora, hora y media,
45 minutos, 30 minutos, 15. Realmente eso no tiene nada que ver con... Esos son criterios comerciales. Exacto. Eso no tiene nada que ver con que una película no tiene que durar 30 minutos para que sea un corto o una hora. En muchos casos es una camisa de fuerza. A nosotros nos dio muchísimo trabajo cuando nos dijeron que teníamos que hacer esa película en una hora. Digo, ¿cómo se contar esa película en una hora? Digo, a veces es bueno tener los límites, pero a lo que voy es que no nos debe naturalizar nada. Eso no es natural. Eso es una cosa que nosotros, pues, para bien y para mal, nos las inventamos. Pero de igual manera la podemos tirar por la ventana. Si a Ari le da la gana de hacer un programa de 33 minutos, pues son 33 minutos. Duró 33. ¿Sabes cuál es el problema? Eso no lo va a hacer ni más ni menos. O una canción de él que le dure 1 hora en vez de 2 minutos. Pues, o sea, que eso no... Y ahora digo yo, está ahí. Si tú la quieres escuchar, tú Exacto. la escuchas. Si no la quieres escuchar, Exacto. pero no me pueden poner una camisa de fuerza a mí para que las cosas tienen que ser así. Claro. En la música también pasó, muchos grupos que Música. cuando empezaban a hacer piezas que querían hacer, ¿verdad? El productor le decía, o el de la disquera le decía, eso está muy largo, Sí. a nadie le va a gustar. Y de hecho, muchas de ellas han sido piezas que han pegado y se han convertido en canciones importantes. Ya estamos casi terminando, pero me gustaría traer una anécdota precisamente para algunos comentarios finales sobre la importancia, ¿verdad?, de que nos apoderemos de nuestras propias voces y que tengamos la posibilidad de tener proyectos y medios de comunicación alternativa. Y es que, yo creo que Quique estaba por ahí. Cuando en Barriá Morales, cuando en Cagua se dio aquello de este asesinato de un comunicador o publicista, era un publicista, que se formó todo este revuelo, no es para menos, ¿no? Pero a lo que voy es que se generó como todo este ambiente de parte de los medios de que ese asesinato en particular merecía una atención muy puntual, ¿no? Una atención mayor a la que se le da a los miles de asesinatos que se dan en este país todos los años. Y tenía que ver, claro, con un asunto de clase, de que no era cualquier asesinato, se había asesinado a un publicista, ¿no? Que no estoy diciendo que no tenga importancia, pero igual de importancia tiene cualquier asesinato, entonces, en ese sentido. Pero a aquel se le estaba dando una atención particular porque había una preocupación de que esta persona, que era un profesional, que tenía un trabajo bueno, etcétera, etcétera, había sido asesinado en unas circunstancias muy particulares, y en Barriá Morales se sufrieron las consecuencias de eso porque uno de los que había participado, que se entregó a instancias de su propia madre, así que imagínense el peso de eso, ¿no? Era residente de Barriá Morales, y de momento toda la atención de los medios, en este caso también particularmente el Nuevo Día, se volcó en tratar de demonizar a toda la comunidad porque uno de los miembros de la comunidad había participado en eso. Y me acuerdo puntualmente de que después tuvimos que bregar con manejar la situación porque empezaron a buscar como buitres, a caerle encima al liderato comunitario de Barriá Morales para que se expresara, y el liderato conscientemente decidió, nosotros no vamos a hablar de eso porque nosotros tenemos otras cosas pasando, a esas cosas a ellos no les importan, y cuando pasa algo como esto, ahí es que sí que vienen a convertir la comunidad en un antro de delincuencia y bla, 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 bla. Y ante ese silencio, luego mandan a una reportera, y nadie en la comunidad le quiere hablar a la reportera, y ella en Chismá saca un artículo que se llamaba Hermetismo en Barriá Morales. Todavía me acuerdo del titular. Y hubo que entonces contestarle al medio diciendo, oye, ustedes son bien clasistas y bien específicos en cuando quieren hacer una noticia, porque en esos mismos momentos se estaban dando el caso de Casillas, de que había asesinado a su pareja, y en ningún momento los medios fueron a la urbanización donde él vivía a demonizar a todo el mundo de la urbanización, porque allí había existido un asesino
¿verdad?, probado en los tribunales. Y de momento hubo que sacar a relucir todas esas diferencias de las perspectivas y las visiones que usan los medios, dependiendo de qué enfoque le quieren dar a una noticia. Pero esa presión y ese reclamo que se le hizo obligó a los medios entonces después a volver a tratar de lavarse la cara, diciendo, pues entonces háblenos de Barriga Morales y de las otras cosas positivas en Barriga Morales. Y se generó un reportaje desde Barriga Morales con los medios y con las voces de Barriga Morales. Y me parece que un poco ejemplifica parte de lo que hemos estado hablando. Y nada, lo quería dejar un poco para comentarios finales de ustedes sobre el valor de apropiarse de la propia voz y no dejar que otros sectores hablen por uno y le digan a uno qué es lo que uno es y cuánto uno vale o no vale. Y eso de por sí para mí es un acto político profundo, o sea, el que la gente pueda hacer eso. Y que cuando lo hagan hay que reconocerlo como tal, ¿no? Que eso no es una mera reacción, es una comunidad organizándose para demandar que su imagen no sea construida solamente desde un ángulo, sino que se tome en consideración la complejidad de sus vidas, sus necesidades y sus luchas. Y sabemos que es así, las comunidades llamadas marginadas, que no son márgenes nada, porque el margen es la parte estrecha de la página, y cuando nosotros hablamos de margen aquí estamos hablando de las mayorías, así que es el término de margen aquí no cuadra, pero que cuando las personas pueden articular su voz de esa manera, pues eso para nosotros es un estímulo. Nos parece que nos valida en nuestra posición como documentalistas de que lo que nosotros estamos buscando es algo que tiene fundamento y que vale la pena hacerlo. Sí, lo otro sería, o el paso que viene después, o más allá, entonces cómo producimos esto. Exacto. Que los micrófonos, que la consola, que los cables podamos producirlo nosotros y nosotras y no tengamos que comprarlo o adquirirlo de otro país, claro, que tenemos la capacidad de hacerlo. Claro. Ese ya sería, ¿verdad?, el próximo paso, pero el primer paso es apropiarnos de lo existente, rescatarlo para nuestras voces. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa, no sin antes darle las gracias a Quique y a Pedro por su visita y esperamos. Qué nombre más difícil ese. Sí, no, lo que pasa es que estoy tratando de pelear con una voz que escucho de una cantante a lo lejos, que está más desafinada que un piano joto. Y entonces, pues, por eso me sacó. Pero nada, nos vemos el próximo sábado, con el favor de Dios, desde el barrio. Nos vemos. Gracias a ustedes. Somos el pueblo, somos la voz, somos la fuerza de una nación, somos la patria, idea y razón, lucha palpable que nace en el corazón. Bandera en mano y sin miedo, con firmeza y con tesón, exigimos que se acabe por siempre la corrupción, hartos de falsas promesas, de impunidad y traición. Fuera los politiqueros que se enriquecen con nuestro sudor. Inmorales e insensibles, escasos de humanidad, maltratantes y ambiciosos, no podemos tolerar. Somos muchos, lograremos nuestra patria renovar. Por
boricuas con mucho orgullo y con mucha dignidad. Somos el pueblo